en esta mañana por qué no está mi esposa. Pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque podamos presentarnos delante de ti a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor porque podemos conocer y entender que es a través, Señor, de tu Hijo, como nosotros, Señor, hemos sido levantados. Ahora tú, Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, como lo hemos cantado en este canto, Señor. Tú eres el que gobiernas en nuestra vida, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, queremos estar delante de tu presencia, queremos eh, vivir, Señor, para tu reino. Señor, te pedimos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que se cumpla el propósito, Señor, que tú tienes para con nuestra vida. Alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, gloria al Señor. El mensaje de esta mañana lo he titulado. Ay, no me aparece aquí. ¿Ya me lo pusiste? Sí. La prédica de hoy. Sí. Vamos a hablar acerca de el reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, vida de David, ¿no? ¿Verdad? Esa es la lección que vimos hoy. Por cierto, quiero decirles que en el instituto estamos viendo esta clase. Les invito a que lleguen temprano a las 9 de la mañana. Estamos viendo esto que está bien interesante, ¿verdad? Los que estuvieron hoy en la mañana se dieron cuenta cómo la vida de David tiene tantas enseñanzas que darnos y es por una razón muy sencilla. ¿Saben qué dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces, como David es un hombre conforme al corazón de Dios, tiene muchísimas cosas que enseñarnos respecto a su reino. A ver, ¿es el Evangelio del reino de los cielos? Sí, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a hablar hoy acerca de el reino de los cielos. Y quiero empezar con una porción. Les invito a que me acompañen a Colosenses capítulo 1. Voy a leer unos versículos del 9, em, del 9 al 13. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 13. Y está hablando, el apóstol Pablo está dando un agradecimiento a la iglesia por haberles conocido, ¿verdad? Fíjense que el apóstol Pablo tuvo esa bendición de predicar el evangelio y llevar el mensaje de Cristo Jesús, pero llegó a algunos lugares donde ya otros habían predicado. Pero sin embargo, él se gozaba porque él podía edificar a estos hermanos y continuar edificando la obra que habían iniciado algunas personas antes. Él en una ocasión dice, yo sembré, ¿verdad? Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es el caso de Colosenses. Fíjense lo que dice él. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en el cual
esta es la parte importante, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos salvación por su sangre y el perdón de pecados. Y yo quiero regresarme al versículo 13, dice que Cristo Jesús, ¿verdad? Nos ha librado del poder de las tinieblas, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Más bien, el Padre es el que nos ha librado por medio de Cristo Jesús del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar hoy acerca del reino de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, aunque fuimos rescatados del reino de las tinieblas, aún vivimos como si estuviéramos en el reino de la tierra. Y es verdad, nuestra carne está en el reino en el reino terrenal, pero nuestro espíritu, nuestra vida verdadera ya está en el reino de los cielos. Y en la medida que nosotros vivamos como ciudadanos del reino y nosotros apliquemos las leyes del reino y vivamos como ciudadanos del reino, nosotros podremos manifestar la gloria del reino aquí en la tierra. Si hoy en este día tú sientes que en esta vida tienes situaciones conflictivas, tienes problemas, tienes circunstancias que de alguna forma te limitan, quiero darte una buena noticia. Hay un evangelio que significa buena noticia y es el evangelio o la buena noticia del reino, que significa que tú no estás sujeto a las leyes solamente de este reino material, sino que si tú te sujetas a las leyes del reino espiritual, del reino de los cielos que son superiores, tú vas a ser vencedor, tú vas a ser victorioso. Y es de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, ¿verdad? Vamos a la primera diapositiva. Es Mateo 4:17. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, la gente, por ejemplo, de un partido político, se sienten seguros mientras el partido tome el poder. Todas las personas que estén afiliadas a ese partido que está empoderado van a, de alguna forma, tener buenos puestos, van a tener influencia, van a tener bendición, vamos a llamarlo así, y están de alguna forma confiados en ese poder político. Sin embargo, el Señor Jesucristo trae un nuevo mensaje y dice, arrepiéntanse de eso que ustedes están haciendo, arrepiéntanse de eso que ustedes están creyendo, porque el reino en el cual ustedes están confiando es un reino que está por terminarse. Y viene otro reino con otro rey, o si lo pudiéramos poner en palabras de la actualidad, se viene a establecer otra nación con otro presidente en este lugar, con unas leyes diferentes. Por lo tanto, las reglas del juego han cambiado. Y si tú estás confiando en que vas a salir adelante con tus reglas del reino en el que ahora tú estás viviendo, quiero decirte que muy pronto esas reglas van a ser obsoletas y en el nuevo reino que viene con nuevas reglas, tú no vas a prosperar. Con esas nuevas reglas tú vas a ser reprobado, vas a ser rechazado, porque este reino tiene nuevas reglas. A veces pasa, ¿verdad? En los partidos políticos, cuando otro partido toma el poder, los que tenían puestos basados en el partido anterior tienen que dejar esos puestos. ¿Por qué? Los liquidan. ¿Por qué? Porque el nuevo líder de otro partido tiene nuevas políticas y entonces establece nuevos personas en nuevos puestos y puede incluso cambiar la organización. Es algo parecido a lo que el Señor Jesucristo vino a anunciar. Dice, arrepiéntanse, porque ahora viene otro reino en el cual el reino en el que ahora ustedes confían ya no va a funcionar.
tienen que alinearse con el nuevo reino que llega. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente. Ay, perdón, ya se me. Pásamela. ¿Y es el tarjeta, no? Ok. Si no, aquí con mi teléfono puedes, Sí. Gloria a Dios. ¿Me lo puedes poner en tu teléfono? Gracias. Fíjense que es una orden imperativa. Si quieres, pásame el teléfono. Aquí yo lo pongo. Es una orden imperativa. ¿Qué es imperativo? Que se nos da un mandato. Dice, arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Viene de esta palabra que se llama metanoia, que es un cambio de mente. Gracias. Es un cambio de pensamiento. Entonces, Cristo Jesús nos invita a cambiar en nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque viene un nuevo reino a establecerse. Dice, arrepentíos. El reino de los cielos afecta radical y permanentemente tu vida y lo puede hacer de forma positiva o de forma negativa. ¿Cómo afecta de forma negativa? Si tú no te alineas con el reino de los cielos que está por venir, cuando Él venga, vas a ser reprobado, vas a ser rechazado. Si tú te alineas con el reino de los cielos que está por establecerse, entonces vas a ser aprobado y vas a ser bendito. Es un reino que se está estableciendo, ya está en medio de nosotros, pero todavía no gobierna sobre todo el mundo. Pero si tú hoy te alineas con el reino de los cielos, ya tienes privilegios y tienes poder y tienes autoridad como si ya estuvieras en ese reino. Esa es la gran diferencia. Los reinos de este mundo están por terminarse. Pero si nos alineamos al reino de los cielos que está por venir, entonces empezamos a recibir las bendiciones de ese nuevo reino. Vamos a la siguiente. Ok. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de Dios es un gobierno celestial único que gobernará en toda la tierra después de la batalla de Armagedón, cuando todas las personas inicuas hayan sido destruidas. El rey de este reino es Jesucristo en cumplimiento del pacto que él hizo con David. ¿Verdad? Éxodo 15:18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Verdad? Entonces, este reino es un reino que se va a establecer y está desde el Antiguo Testamento establecido que no siempre van a gobernar los seres humanos sobre la tierra, sino que Dios va a traer su propio reino aquí a la tierra. Apocalipsis 19:6, ¿qué dice? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gracias. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Está hablándonos acerca del establecimiento futuro de este reino sobre la tierra, ¿verdad? Dice que había una gran multitud, ¿verdad? Que su sonido era como un estruendo de muchas aguas y ellos alababan a Dios diciendo, ahora nuestro Dios poderoso reina. Qué gran bendición que un rey justo reine sobre la tierra. ¿Cuántos de aquí fueron a votar? Levante su mano. Levante su mano. ¿No fue a votar, hermano? Ok, gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno que fue a votar. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo las leyes de nuestro país. Estamos contribuyendo al gobierno de esta nación. Y nuestra obligación es orar por los presidentes y por las personas que Dios establezca a través de la democracia en este país.
Pero quiero decirles, ¿verdad?, que nuestro deseo y el mayor anhelo de todo mexicano, pienso yo, que no es que le den una pensión, no estoy hablando de política, estoy hablando de algo espiritual. El mayor anhelo de toda persona, ¿sabes cuál es? Que haya justicia en su país. Porque si hay justicia en el país, va a haber buenos salarios, no va a haber delincuencia, se van a respetar las leyes. Entonces, el beneficio es para todos, no para unos cuantos. La bendición más grande que puede tener un país es tener un gobernante justo. Por eso nosotros anhelamos la llegada del reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay un rey justo que se llama Jesús. Jesús. Cuando Él establezca su reino, ¿verdad?, dice que va a haber paz. Incluso las personas que tenían armas, dice que las van a convertir en asadones, las van a convertir en arados, porque ya no va a haber armamento, ya no va a haber más guerras, ya no va a haber más hambres, porque es un reinado justo que viene a establecer nuestro rey. Como dice ese canto, ¿verdad?, muy apropiado para el mensaje. Tú reinas con justicia, reinas con poder. Tu reino es incomparable, Señor. Bien, Salmo 89, versículo 3 al 4. Y aquí el salmista dice, en nombre del Señor, en nombre de nuestro Dios, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿De quién habla? ¿Quién es este escogido? David. Y Dios le está diciendo, David, te escogí para que tu descendencia reine, ¿verdad? Yo te voy a edificar un trono eterno. Ahorita, ¿verdad?, con todo el respeto, pero los judíos están de alguna forma confundidos, en el sentido de, ¿qué pasó con esas promesas que Dios nos hizo en su palabra? La descendencia de David no está reinando en la actualidad. Es más, algunos de ellos sí llevan registro de sus genealogías, otros ya no saben que son judíos, pero no saben cuál es su genealogía. Han pasado tantos eventos durante la historia y, en resumen, en la actualidad, para ellos no se está cumpliendo lo que dice aquí la palabra de que hay un rey descendiente de David que está reinando porque reinó en el pasado, pero dice aquí que su reino es eterno. Pero para los cristianos esto sí se está cumpliendo porque Cristo Jesús desciende de David. Y Cristo Jesús, al morir en la cruz, al resucitar, dice la palabra que fue puesto a la diestra del Padre y está reinando con el Padre. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le dio ese título por el servicio, por el amor, por comprar nuestra salvación con su sangre. Se le dio el título de Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él ya está reinando. Aunque su reino todavía no es establecido en toda la tierra, pero Él ya reina en tu persona, en mi persona, en todos aquellos que creen en Él. Él ya está reinando. Entonces, dice aquí, Salmo 89, 3 al 4, se cumple la palabra. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ya se cumplió? Se está cumpliendo y se cumplirá porque es una promesa eterna. Vamos a la siguiente. Pero ¿por qué Dios no gobierna en toda la tierra? Si se supone que ya Jesucristo es el rey, ya fue coronado, ¿por qué no está reinando sobre toda la tierra? Bueno, Lucas 4, 5 al 7 dice que le llevó el diablo a un alto monte, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos.
Esto significa que quien reina sobre la tierra es el príncipe de la potestad del aire. Es el que le estaba ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo darle todos los reinos de la tierra. No te confíes, hermano. A veces subestimamos al diablo. Pero fíjense qué astucia, qué atrevimiento, qué sagacidad de Satanás para tentar al mismo Hijo de Dios y decirle, mira, muy fácil, no tienes que ir a la cruz. En otras palabras, ¿verdad? Estoy tratando de interpretar el mensaje que le estaba dando en ese momento. No tienes que ir a la cruz. Solamente arrodíllate aquí, delante de mí, adórame. Y yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. ¿Saben que mucha gente hace pactos con el diablo? ¿Saben que mucha gente se arrodilla delante del diablo por esta misma promesa que le hizo al Señor Jesucristo? Hay artistas, hay gente que tiene mucho dinero que hicieron pactos con las tinieblas. Sin embargo, su alma, dice la palabra, están perdidos eternamente. Aunque, si se arrepintieran, el Señor es misericordioso para salvarlos. ¿Pero qué hace el diablo? Les da más dinero y más dinero y más fama porque no quiere que se salven, quiere que se pierdan. Mucha gente dice, qué bendición, estoy nadando en dinero. ¿Será una bendición? A lo mejor es el precio que tú quisiste pagar por tu alma. Y el diablo feliz, ¿verdad? De darte todo el dinero que tú quieras con tal de que no te acerques a Cristo Jesús. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Por qué el hombre no puede gobernar con soberanía y justicia? Ok, si Cristo Jesús no está reinando, ¿verdad? Y Dios le dijo a Adán y Eva, señoreen sobre todo lo que está en la tierra, sobre los peces, sobre las aves, ¿verdad? Fructifíquense, multiplíquense, gobiernen. ¿Y por qué en la actualidad el hombre no está gobernando, ¿verdad? Con soberanía y justicia. ¿Qué significa soberanía? Que no tiene la influencia de nadie externamente para controlarlo. Alguien me podrá decir, bueno, es que en este mundo la gente hace lo que quiere. No, no hace lo que quiere. Dice la palabra que actúan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No hay ninguna persona que esté actuando soberanamente porque todos obedecen al reino de los cielos o obedecen al reino de las tinieblas. Pero ningún ser humano se puede decir que es un gobernante o es una persona soberana que no tiene la influencia o de las tinieblas o de la luz. Todos respondemos a una u otro reino. Entonces, el ser humano no puede gobernar con soberanía ni con justicia, ¿verdad? Dice en Génesis 1:28, ¿verdad? Dios le dijo, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen. En Génesis 3:7, ¿verdad? Ellos conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa? El hombre fue puesto en autoridad, el hombre fue degradado por su desobediencia de esa autoridad, ¿verdad? Y nos dice Romanos 6:16 que si alguien se somete como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, por eso el ser humano no puede ser completamente libre. Es una mentira, es una utopía que alguien diga, es que yo no me sujeto a nadie, yo soy un alma libre, yo hago lo que yo quiera. No, no haces lo que tú quieres, haces lo que tu carne te dice que hagas y lo haces influenciado o influenciada por lo que ves en las redes sociales, por la cultura. Lo haces por los deseos mundanos o carnales que te han vendido. Lo haces bajo la influencia del príncipe de las tinieblas que normalmente nos lleva a cometer pecado. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué influencia tiene Satanás sobre este mundo? Efesios 2:1-3 dice que Él nos dio vida
cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Lo que le da el poder al diablo en tu vida es que tú peques. ¿Por qué unas personas están más atadas o más ligadas a las tinieblas que otras? Depende qué tanto han pecado. Lo voy a repetir. Porque unas personas están más atadas a las obras de las tinieblas que otras. Depende qué tanto han pecado. Depende la gravedad de sus pecados. Hay pecados, ¿verdad? No puedo hablarles de una clasificación, pero sí quiero decirles que hay pecados que son muy graves. Y hay pecados que son menos graves. No puedo decirles que por los pecados menos graves se van a salvar, porque el pecado es pecado y el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Unos más rápido, otros más lentamente, ¿verdad? Pero el pecado causa siempre la muerte. Pero definitivamente, cuando una persona se mete a vivir en pecado, dice la palabra de Dios que estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? ¿Dónde se ve la corriente de este mundo? Pues en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ahí está la corriente de este mundo. Y la corriente a lo mejor te dice, ¿verdad? Esto es para acá, o esto es para allá, o ahora las cosas son así. Por cierto, hay una corriente, ¿verdad? Que quiere entrar en las iglesias, ¿verdad? Una corriente progresista que dice que, ¿verdad? O quiere hacer pensar a las personas cristianas que la Biblia ya es un libro obsoleto. Es más, en algunas iglesias que no son cristianas, se ha dicho que mejor vamos a hacer otro libro, porque este libro ya está muy viejito. Vamos a hacer otra Biblia que tenga otras reglas conforme a lo que ahora se vive. Si hoy en la actualidad la moda es ser homosexual, pues entonces vamos a hacer un libro que diga que se está permitido eso. Si hoy hoy día la gente es deshonesta, vamos a hacer un libro que no culpe a la persona que en un momento dado defraude. Entonces, ¿qué es esto? Es la corriente de este mundo que quiere cambiar los tiempos, como dice la palabra, quiere cambiar las leyes, porque se está preparando todo para el gobierno del anticristo. ¿Cristo está reinando? Sí, Él está a la diestra del Padre y reina en nosotros. Pero en el segundo cielo, que es donde está Satanás, sus ángeles, las huestes, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, viene a establecerse otro reino en el cual el anticristo, que es contra Cristo, quiere aglutinar a todas las naciones de este mundo para controlarlas y culminar en una batalla contra Israel y contra Dios, que es la batalla de Armagedón, que algún día hablaremos de ella. Dice, siguiendo con este pasaje, dice que nosotros seguíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La gente que piensa que es libre hace todo esto. Vive conforme a los deseos de la carne, ¿verdad? Vive conforme, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, lo que se les viene a la cabeza. Y dice que por naturaleza eran hijos de ira, lo cual significa que Dios no los aprueba. Pero la gente dice, bueno, mientras la gente me ponga like, mientras tenga yo 2 millones de seguidores que me ponen like, estoy bien. Además estoy ganando dinero, la gente me aplaude, soy una estrella, bueno, no una estrella, pero soy un influencer. Y como influencer, pues estoy ganando buen dinero. ¿Y tu alma hacia dónde va? Porque tienes la aprobación del mundo.
pero ¿tendrá la aprobación de Dios? Porque dice aquí la palabra de Dios que cuando una persona anda en los deseos de la carne, los deseos, ¿verdad? De los ojos, la vanagloria de la vida, cuando anda, ¿verdad? Es simplemente dándole a la gente lo que la gente busca, lo que la carne busca. ¿Qué quiere la carne? Comer, ver, fornicar, beber, tener. Hay muchos deseos que tiene la carne. Y cuando una persona se hace rica por satisfacer los deseos de la carne de otra persona, no es menos culpable que aquella persona que lo sigue. Es más culpable. Porque está poniendo un tropiezo para una persona, llevándola al pecado, y entonces ¿a quién le encadena? No solamente a su persona, ¿verdad? De que le está dando like, y con su like, bueno, le está dando dinero de alguna forma, sino que le está atando al príncipe de la potestad de las tinieblas. Vamos a la siguiente. La soberbia de los reinos de este mundo. ¿Y qué entendemos por soberbia? Pues ese orgullo humano de decir que es alguien, ¿verdad? Que puede, que tiene. Daniel 5, 22 a 34, ¿verdad? Nada más puse aquí los versículos, algunas porciones, ¿verdad? El versículo 34 está hablando el rey Nabucodonosor, que es uno de los reyes más grandes de todos los tiempos, porque gobernó una extensión grandísima de terreno y de naciones. Este rey nos está hablando y dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El rey más grande de todos los tiempos, Nabucodonosor, tuvo que humillarse. Dice que al fin de ese tiempo, porque Dios lo puso en disciplina, lo convirtió, su mente, ¿verdad? Tuvo una enfermedad y él se convirtió como en un animalito. Pero Dios, después que él se arrepintió y levantó sus ojos al cielo pidiendo ayuda, dice que Dios le devolvió su razón. Y dice, yo alabo al Dios altísimo. O sea que sobre todos los reyes y sobre todos los gobiernos, hay un gobierno que es está más alto que cualquier reino que pueda haber y cualquier gobierno que pueda jamás haber existido. Ese es el reino de los cielos. Y este poderoso rey, ¿verdad? Dice, yo bendije al Dios altísimo, lo alabé, porque su reino es eterno. Mi reino, ¿verdad? El reino de Nabucodonosor era un reino temporal, pero dice, ese Dios tiene un reino que nunca va a acabar. Y dice, su dominio, ¿verdad? Es por todas las edades. Versículos 22, 30 y 31, ¿verdad? Está hablando, en otra porción, de está hablando a su hijo Belsasar. Quisiéramos nosotros que nuestros hijos sigan nuestro camino. El rey Nabucodonosor se enfrentó con Dios, se arrepintió, Dios lo restauró como rey y tuvo más gloria. El faraón se enfrentó a Dios a través de Moisés y ¿qué pasó? Lo rechazó, no quiso alinearse con Dios y ¿qué pasó con su reinado? ¿Verdad? Se fue para abajo. Los hebreos fueron libertados, ¿verdad? Y se acabó la esclavitud que ellos tenían, toda la servidumbre. Si estaban construyendo pirámides o lo que tenían que hacer, que los hebreos eran sus sirvientes, ahora ellos tuvieron que hacerlo. Si tenían grandes proyectos de mucho dinero, ahora ellos tuvieron que levantarlos con sus propias fuerzas y con sus propios recursos, ¿verdad? Y ese faraón fue humillado porque no reconoció al Rey de Reyes, al que gobierna sobre su pueblo. Y aquí estamos viendo el otro caso de este hijo de rey que se llamaba Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar, que no siguió
la enseñanza de su padre. Él sabía bien lo que había sucedido con su papá, como Dios lo quebrantó, y Nabucodonosor tuvo que reconocer a Dios. Y Daniel le dice estas palabras en nombre de Dios. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, o sea, lo que Dios había hecho con su padre, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, que es llenar de soberbia, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellas. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Tremenda sentencia. El papá fue quebrantado por Dios, se humilló, Dios lo restauró como rey. El hijo fue enfrentado por Dios, pero no reconoció. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Él sabiendo todo lo que Dios había hecho con su padre, se llenó de soberbia y deliberadamente tomó los vasos de la casa de Dios, que eran unos vasos santos, sagrados, y los utilizó para su fiesta. Y bebieron en esos vasos gente pecadora. Dios se enojó y por eso trajo ese juicio. ¿Cuál fue el juicio? Esa noche lo mataron. Y esa noche se perdió el reino. La misma noche dice, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así es. ¿Cómo juzga Dios a las naciones? A veces trae otro gobernante o otro reino o otra nación que domine sobre ellos. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el origen de esta soberbia y de esta maldad? Porque es algo que está en el hombre. El hombre piensa que es humilde y realmente es soberbio. El hombre piensa que es bueno y realmente es malo. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros de nuestra verdadera condición? Cuando leemos la Biblia. La Biblia nos abre los ojos. Isaías 14, 12 al 14 dice, hablando de Satanás, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios Altísimo. El hombre soberbio, sí, pero también Satanás lo ayuda, porque Satanás es el padre de la soberbia, el padre de la altivez, el padre de la rebelión. Apocalipsis 2:12 dice, por lo cual, alegraos los cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás se revela, es derrocado, pero no se queda contento ni con los brazos cruzados. Dice, pues en la tierra yo voy a hacer entonces mi reinito. Y dice que descendió, ¿verdad? Y dice, ay de los moradores de la tierra, ¿verdad? O sea que, lo que les espera. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido a ustedes con el propósito de hacer su obra en la tierra y está haciéndolo rápido porque se le está acabando el tiempo. ¿El tiempo de qué? De que se complete el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Que después de esos 1000 años en los cuales venga ese reinado de Cristo Jesús y aún se revele Satanás y se rebelen las naciones, finalmente sean echados al lago de fuego los rebeldes, los adversarios de Dios. Vamos a la siguiente. ¿Cuál será el destino entonces de los reinos mundiales? Daniel 2, 34 al 35 es una visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Fíjense,
Qué rey tan tremendo. Él quería saber qué iba a pasar en el futuro. Y Dios le concedió conocer qué iba a suceder con todos los reinos de la tierra. Él decía, bueno, yo tengo un reino que es un reino grandísimo. Soy el mayor de todos los reyes. Pero en el futuro, ¿qué va a suceder? Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó, y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Esa imagen qué representa? Representa el primer reino que está en el libro de Génesis. Con Nimrod inicia Babilonia, ¿verdad? Y continúa, después viene el reino de Media y de Persia, después viene el reino de Grecia, después viene el reino de Roma, y todavía estamos bajo el reino de Roma, ¿sabían? Porque mucha gente rinde culto y paga tributo a Roma. Todavía estamos bajo ese reinado, ¿verdad? Pero sin embargo, dice que esa roca viene a darle en los pies, ¿verdad? Y en ese momento toda se derrumba, toda aquella estructura. Dice que la Babilonia, esa gran ramera, ¿verdad? A la cual todos los países del mundo tributaban, fue despedazada, fue juzgada por Dios. Estamos en ese tiempo. Todavía no viene el juicio, todavía está reinando, pero la roca que es Cristo Jesús va a venir a quebrantar todos los reinos de este mundo, empezando por esa autoridad, ese principado, ¿verdad? Que está gobernando espiritualmente. Vamos a la siguiente. ¿Cuál será el destino de los enemigos de Dios? Apocalipsis 20, 10, 7 al 10, dice que cuando esos 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. La gente se sorprende, ¿verdad? Los terroristas, ¿verdad? De Hamás se sorprenden. ¿Por qué no han podido derrotar a Israel? ¿Cuántas naciones han querido y han batallado en contra de Israel y no lo han podido someter? No han podido derrotarlo. Pero viene un día en el cual no van a ser 2, 3 naciones que van a estar en contra de Israel. Dice que todas las naciones del mundo se van a reunir en contra de Israel. Un gran ejército, dice que era como la arena del mar, que estaban en contra de Israel. ¿Qué decía David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe cuál es el símbolo de Israel? La estrella de David. Y ellos tienen esa confianza que aunque en un momento dado los rodeen muchos enemigos, ellos van a vencer. Porque está en la Biblia. Porque ellos, muchos de ellos, creen en Dios. Y lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y mire, de una forma milagrosa va a caer fuego del cielo y va a destruir a sus adversarios. Ahorita, ¿verdad? Un presidente que estaba de alguna forma, ¿verdad?, apoyando a este grupo terrorista, murió. Estaba en un helicóptero, ¿verdad?, volando sobre su propio territorio con otros diplomáticos de su país, se desplomó el helicóptero.
y se quedaron sorprendidos. Están luchando indirectamente en contra de Israel y sin embargo Dios intervino y dice, hasta aquí llegaste. Porque no hay enemigo que se pueda levantar en contra de Israel y pueda prevalecer. Podrán hacerle guerra, podrán matar a algunos, pero Dios está con su pueblo. Y tú y yo somos el Israel espiritual. También se levanta guerra en contra de nosotros. Pero no tengas miedo. Dios está contigo. Dios te va a guardar. Los adversarios van a ser derrotados. Satanás, sus ángeles, ¿verdad? Aquí dice que fueron lanzados tres elementos, ¿verdad? Tres personas. La bestia, el falso profeta, ¿verdad? Y el diablo. El diablo, la bestia y el falso profeta. Lanzados al lago de fuego. Así como hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una trilogía satánica. Vamos a la siguiente. ¿Qué sucederá cuando el reino sea establecido? Apocalipsis 20, 11 al 12, dice, yo vi un gran trono blanco y había sentado, ¿verdad? En él, ¿verdad? Uno del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando Él venga y establezca completamente su reino, todas las naciones van a ser convocadas, todas las personas van a ser convocadas a juicio y cada uno va a ser juzgado, seremos juzgados por lo que hicimos. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Para quién era el lago de fuego? Para la bestia, Satanás, ¿verdad? El falso profeta. Pero todos los que lo siguen van a ser lanzados también a ese lago. No era para ellos, pero sin embargo, como se afiliaron a ese reino, como no quisieron alinearse, convertirse al reino de Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados, por eso terminaron junto con Satanás, junto con la bestia, junto con el falso profeta en el mismo destino. Siguiente, solamente Jesús puede salvarnos. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú y yo por nuestro pecado traemos maldiciones. Hay maldiciones generacionales, hay maldiciones por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Ya lo hiciste, ya te ganaste una maldición. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Dios puso una ley, todo aquel que quebranta esa ley no puede heredar el reino de los cielos. Colosenses 2:14 dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que hizo Cristo Jesús. En resumen, ¿verdad? Por nuestro pecado, nosotros traemos la maldición de la ley. Esa ley es una ley impuesta por Dios, porque Él es el creador y Él pone las leyes. Él dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Como estábamos perdidos, dice la palabra que por el sacrificio de Cristo Jesús, esa maldición fue anulada. Dice que había un acta, había unos decretos que te maldecían y te llevaban a las tinieblas, al fracaso, a la muerte eterna. Pero dice que el Cristo Jesús, con su muerte, Él clavó esa acta, anulándola, de tal forma que ahora ya no tienes maldición, ahora tienes bendición de parte de Dios. Vamos a la siguiente. Jesús nos puede rescatar para su reino. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Condición número 1, debo ahora obedecer a Cristo Jesús si Él es mi Rey. Lucas 17, 20 al 21, dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni van a decir, ahí está, helo ahí, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y esto qué significa? Que nuestro Dios está advirtiéndonos, ¿verdad? No esperen que alguien les avise, ya para mañana Jesús va a establecer su reino. Entonces ahora sí me voy a alinear con Él. No, dice, no va a llegar con advertencia, va a llegar de sorpresa. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos se va a establecer ese reino. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Condición para entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Uno de los cantos que cantábamos hace rato dice, tu majestad está dentro de mí, lo cual significa, ahora dentro de mí vive mi Rey, Jesús, ¿verdad? Entonces, si Jesús reina en tu vida, ¿verdad? Entonces tú ya eres parte del reino de Dios. Finalmente, Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estábamos en las tinieblas, Cristo Jesús rompió nuestras cadenas, nos liberó espiritualmente, nos introdujo en su reino, anuló el acta de los decretos que nos maldecía y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué grande bendición tenemos de parte de Dios. Ahora vienen unas preguntas. La primera, ¿has nacido de nuevo? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Ok? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Vives la vida de antes o estás viviendo una vida nueva? Porque si tú me dices, yo ya nací de nuevo, pero sigues viviendo la vida de antes, quiero decirte que no has nacido de nuevo. Porque dijo el Señor Jesucristo, no te fíes por las palabras de las personas. Mira su fruto. Así es que recapaciten esto. Si yo he nacido de nuevo, ¿por qué estoy viviendo la vida del pasado? ¿O realmente no he nacido de nuevo? O a lo mejor hay parte y parte. A lo mejor hay cosas que ahora yo estoy haciendo que son parte del nuevo, de la nueva naturaleza, pero también hay cosas que todavía estoy haciendo de la vieja naturaleza. ¿Qué tengo que hacer? Morir, matar mi carne. Dice la Biblia, haced pues morir en vosotros lo terrenal. Y ahí habla de qué cosas tenemos que hacer morir. Inmundicia, fornicación, adulterio, malas palabras, etcétera. Y habla de 1000 cosas. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para que nuestros frutos sean auténticamente de hijos de Dios. Siguiente pregunta. ¿Eres aún esclavo de algún pecado? ¿Qué hacías antes de ser cristiano? ¿Cuál era tu coco? ¿Cuál era tu pecado? ¿Cuál era la cadena que traías? ¿Ya no estás encadenado? ¿Ya no practicas ese pecado? Gloria a Dios. Quiere decir que estás en el reino de los cielos. Quiere decir que permaneces en libertad. Quiere decir que Jesucristo sí es tu rey. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué podría suceder si no te arrepientes? Porque hay personas, hay cristianos que dicen, bueno, pues es que tengo este defectito, Dios, y así me sigo. Voy a andar en este pecado, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, tengo mi familia, etcétera, ¿verdad? Soy una persona pues buena, entre comillas, pero tengo este pequeño defectito, este pecado, ¿verdad? ¿Qué puede suceder si una persona no se arrepiente? ¿Quién sabe?
¿verdad? Ahí veo por ahí una carita de que quién sabe qué va a pasar. Cuidado. Dice la Biblia, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Se puede perder? Sí. Vamos a la siguiente. ¿Podrás vencer tu carne? Porque si tienes una cadena y sabes que tu carne está atada a un pecado, ¿verdad? ¿Podrás tú derrotar tu carne? Pues nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos humillarnos ante Dios. ¿Qué hace una persona que está encadenado, un cristiano que está encadenado y quiere librarse de un pecado? ¿Qué hace? Tiene que clamar a Dios. Pero en segundo lugar, ¿sabes qué? Tiene que ayunar. Tiene que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno debilita la carne. El ayuno somete la carne. El ayuno es una forma de morir. Obviamente, ¿verdad? Si la persona ayuna muchos días, pues se va a morir, ¿no? Pero el ayuno nos lleva a morir, hermanos. Humilla nuestra carne, debilita nuestra carne y nos fortalece espiritualmente. ¿Podremos nosotros vencer nuestra carne? Por nosotros no. Pero si pedimos ayuda a Dios, dice que Él socorre, ¿verdad? A los que están siendo tentados. Dice que debemos ir en busca del oportuno socorro. Vamos a la siguiente. ¿Heredarás tú el reino? Pregunta, ¿heredarás tú el reino? Por la fe, sí. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que batallarle, tenemos que seguir adelante. Tenemos, como dice la palabra, haciendo a un lado, ¿verdad? Tirando lo que nos estorba, el pecado que nos asedia, échalo fuera de ti. Peleando contra todo lo que venga en contra de seguir a Cristo. Peleando la buena batalla, corriendo la buena carrera. Tenemos que persistir para que podamos heredar el reino. Ok, pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Somos hijos de Dios, amén. Estamos en el reino de los cielos. Pero vivamos en el poder del reino de los cielos. Si vivimos para nuestra carne, es retroceder como Israel quería regresarse a Egipto para que otra vez lo encadenaran y ser siervos nuevamente de los egipcios. Estás en el desierto como yo estoy en el desierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a regresar a Egipto para que el enemigo nos cautive nuevamente, nos atrape y vivamos nuestra vida eternamente en cautividad? ¿O vamos a avanzar por la fe hacia lo desconocido en un desierto, pero con un Dios que nos está guiando, acompañados de Jesucristo? Dice la palabra que Jesucristo es aquella roca que ellos hirieron y les dio de beber. Cristo Jesús es el maná que ellos recibieron en el desierto para ser sustentados. ¿Cuál es el objetivo? No es que mueras en el desierto, no es que quedemos en el desierto, no es que sigamos padeciendo en el desierto, sino que entremos en la tierra prometida. Y tú hoy, como yo, en este día, podemos empezar a vivir en la tierra prometida si nos alineamos al reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Cuáles son los poderes de este reino? Dios te va a prosperar a pesar de que este país no prospere. Dios te va a sanar si tú estás enfermo. Dios te va a guiar aunque haya confusión. Dios va a guardar tu salvación aunque seas tentado o ocasionalmente peques. Tenemos muchas bendiciones en el reino de los cielos. Aprovechémosla y vivamos no en este reino con las reglas de este mundo. Vivamos en el reino de los cielos aplicando las reglas, los principios del reino de los cielos para que venzamos
en este mundo. El Señor Jesucristo dice, no tengan temor, yo ya vencí al mundo. Y tú, mi hermano, y yo ya hemos vencido, ya hemos conquistado este mundo. ¿Cómo? Si estamos alineados con el reino de los cielos. Padre bendito, te damos gracias, porque tu reino es un reino inconmovible, un reino de justicia, un reino de verdad, un reino eterno, Señor. Un reino que nunca acabará, Señor. Pero no solamente eso, es un reino en el cual, Señor, tú has preparado moradas celestiales para que nosotros vivamos siempre contigo. Señor, ese reino está en los cielos, sí, pero también está aquí en medio de nosotros, porque tú así lo dijiste, Señor Jesús, que el reino estaría entre nosotros por tu presencia, por tu espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en ese reino, aquí en la tierra, que traigamos las bendiciones de ese reino aquí en la tierra. La salud, Señor, que tú nos prometiste, la bendición como hijos, la autoridad como reyes y sacerdotes, la verdad, Señor, como la revelación que viene de parte de ti, Señor Jesucristo, a nuestra vida, el poder que viene a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta autoridad, esta bendición, este poder, esta nueva naturaleza en este mundo natural, para que, como dice tu palabra, brillemos como luminares en este mundo. Yo te voy a pedir en este momento que tú pienses cuál es el reto más grande que tienes enfrente. ¿Es un trabajo? ¿Es un puesto en el gobierno? ¿Es un aumento? ¿Es un cambio de salario? ¿Es un aumento en tu salario? ¿Es una casa? ¿Es resolver problemas familiares? ¿Cuál es el reto que tienes delante? Ahora dile lo siguiente al Señor. Señor, a través de tu reino, yo sé que voy a conquistar. A través de tu reino, yo sé que voy a vencer. A través de tu reino, yo sé que voy a sanar. A través de tu reino, yo sé que voy a vencer. Yo sé que voy a conquistar. Yo sé que voy a triunfar. A través de tu reino, Señor, voy a derrotar a Satanás, las tentaciones. A través de tu reino, voy a alcanzar la bendición de tus promesas que yo he pedido sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso a nuestro Dios. Él es bueno. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.